Seigneur, tu es ma source. Et c'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Liziba, nazobika nangolu, nazobika nangolu, ngolu na yo yeswe, yo liziba, yo mwana na Nzambe, makasi ya basantu. Olonga motema nanga. Romanos 8:18. Romanos 8:18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque para mí tengo por certeza que el sufrimiento del tiempo presente no puede ser comparado con la gloria a ser revelada a nosotros. La ardiente expectativa de la creación guarda la revelación de los hijos de Dios, pues la creación está sujeta a la vaidad, no voluntariamente, mas por causa de aquel que le sujetó. Amén. Por tanto, yo quiero hablar sobre el pecado. Leímos, o terminé de leer ahora en Romanos 8:18, que la creación está sujeta a aquello que le ha sujetado, que es Dios. Sabemos que el pecado del ser humano no solamente afectó al ser humano, pero también afectó toda la creación. Amén. Hoy quiero hablar sobre el pecado y sus consecuencias. En primer lugar, empezaba por definir qué es el pecado. El pecado es toda y cualquier acto inmoral, toda transgresión contra la ley divina. La ley divina es la ley de Dios. Por tanto, aquí en la tierra, ¿quién tiene que definir el que es correcto, el que no es correcto? Es Dios, porque Dios hizo la tierra, hizo el ser humano y le dio un mandamiento. Amén. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La consecuencia del pecado es la muerte. La palabra de Dios dice que el fruto del pecado es la muerte y que Jesús Cristo vino para que nosotros tengamos la vida eterna. Amén. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Las otras consecuencias del pecado. Por tanto, vamos a ver que la palabra de Dios nos muestra que cuando el hombre pecó por la primera vez, que está en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, que comieron la fruta prohibida, ellos perdieron discernimiento, perdieron la gloria de Dios y se afastaron de Dios. Por tanto, ellos espiritualmente se murieron. Amén. La muerte espiritual es afastarse de Dios, es vivir una vida sin Dios. Amén. Nosotros sabemos que el hombre vivió mucho tiempo sin la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho el ser humano un ser perfecto. El hombre no necesitaba de la Biblia, no necesitaba de nadie para decirle lo que tenía que hacer o lo que es cierto, lo que es errado. Porque Dios le había puesto sus mandamientos en su propia conciencia. Sabemos que
el hombre estaba conectado con Dios. Amén. El Espíritu de Dios vivía dentro de Dios, del hombre. Entonces el hombre era guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Por tanto, cuando el hombre pecó, el Espíritu Santo apartóse del hombre. Entonces, el hombre vivía en la tierra sin la ley de Dios. Por tanto, el hombre empezó a aumentar el pecado en la tierra. Vamos a ver en la Biblia la época en que el pecado en la tierra empezó a aumentar. Voy a leer en Génesis 6, a partir del 1, capítulo 1. Amén. Como se fueron multiplicando el hombre en la tierra, y les nacían hijas. Viendo los hijos de Dios que las hijas del hombre eran formosas, tomaron para sí mujeres, las que entre todas les agradaba. Entonces dice el Señor, mi espíritu no agirá para siempre contra el hombre, pues este es carnal, y sus días serán 120 años. Entonces, vimos que cuando los hijos de los hombres juntáronse con ese ser que apareció en la tierra, que no debería estar en la tierra, y empezaron a multiplicarse, la nueva generación del ser humano era cada vez más pecaminosa. Entonces Dios decidió eliminar el todo ser viviente en la tierra. Dios decidió hacer eso porque el DNA del hombre estaba corrompido. El DNA del hombre ya no era el mismo DNA que él había hecho en el inicio. Pero entonces Dios quitó Noé y su familia, que eran una familia todavía pura, para empezar una nueva generación con el DNA original. Pero después de Noé, la Biblia muestra que los hombres fueron mezclando nuevamente con otros seres y se corrompieron. El pecado empezó a aumentarse. Vimos que la preservación del DNA del hombre es importante en el comportamiento del ser humano. Amén. Por eso nosotros vimos la tentativa del anticristo, va a querer mudar o alterar el DNA del hombre con cosas químicas, con aparatos en el cuerpo del hombre. Por tanto, nosotros vimos que aún en Sodoma y Gomorra, Dios había destruido esa ciudad por causa de la incrementación del pecado. Nosotros sabemos que Dios detesta, Dios abomina el pecado. Amén. Vamos a ver otras consecuencias del pecado. ¿Cuál es Vamos a analizar espiritualmente. Espiritualmente, el hombre se tornó carnal. La Biblia dice, para buscar las cosas del Espíritu, para que andemos en el Espíritu, que andando en el Espíritu, nosotros vamos a agradar, vamos a poder obedecer a Dios. Sabemos que Dios es Espíritu y que nuestro espíritu conectado con el Espíritu de Dios gana más discernimiento, consigue discernir el mal y el bien. Pero cuando el hombre se torna carnal, nosotros sabemos que el fruto de la carne es la hechicería, la idolatría, la envidia, el odio, el rancor, la corrupción, andar en drogas. Esos son el fruto de la carne. Amén. Entonces,
Si andamos en el Espíritu, ¿cuáles son el producto? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Es el amor, es la obediencia, es la longanimidad, es la paciencia, el amor por el próximo, es la paz y todo que es el fruto del Espíritu de Dios se planta en nosotros, andamos en el Espíritu. Por tanto, vimos que la consecuencia del pecado en la arena política que vivimos hoy en la sociedad, el pecado está llevando los políticos, los líderes de la nación a ser más pecaminosos. Están trayendo leyes que afastan más el nombre de Dios. Vimos mucha corrupción en la arena política. Vimos cada década que pasa, cada año que pasa, que los políticos están más corruptos. Falta de moralidad, falta de ética en la área política. Analizamos guerras entre naciones que se levantan contra naciones, y son guerras provocadas por causa de los intereses políticos y económicos. Vimos que los países más fuertes invaden otros países que son menos desarrollados, que tienen un poderío bélico menor, que invaden, pero invaden porque quieren conquistar los minerales de este país, las cosas que les interesan, que tienen interés político. Nos vimos ahora que hay guerra entre la Unión Soviética o los rusos y Ucrania. Es una guerra que otros países como los Estados Unidos critican, que está invadiendo, pero los Estados Unidos es el país que más invadió a las otras naciones en los últimos, podemos decir, en los últimos 50 años. Es el país que, por ejemplo, invadió Irak por mentiras, quería tener poderío sobre Irak, invadió Afganistán, invadió Vietnam, intentó invadir Cuba, y los Estados Unidos han cometido muchos crímenes y quiere criticar a los rusos. Por tanto, nosotros vimos que sin Dios o por causa del pecado, la arena política internacional y nacional está perdiendo cada vez más credibilidad, porque el pecado está conquistando a los políticos, está conquistando la mente, está corrompiendo el hombre. Analizamos en la área social. En la área social es la misma cosa, es una calamidad, que el pecado está destruyendo la familia. Por tanto, hay nuevos conceptos de familia que se levantan contra la palabra de Dios, y eso no es bueno para la sociedad. Todo el concepto de familia que no es de acuerdo a la palabra es errado. Y nosotros vimos los crímenes de la sociedad, vimos, por ejemplo, los robos, asaltos, por causa del pecado que está contaminando a la mente de los humanos. Vimos la consumición de drogas, vimos, por ejemplo, cómo la gente está metida en idolatría, van a buscar hechicería para alcanzar cosas, para mejorar sus vidas. Vimos también que el pecado ya está contaminando también la mente de los niños. Los niños, hasta en la escuela, los gobiernos están introduciendo principios escolares que van contra la Biblia. Amén. Tenemos que tener cuidado con nuestros hijos hoy en día. Por tanto, el pecado está destruyendo la sociedad. El pecado que tú haces da derecho legal al enemigo de atacarte,
porque Dios condena el pecado y Dios puso sus mandamientos. En sus mandamientos Dios dice que los que no van a oír, no van a cumplir con sus mandamientos, que Él va a castigar, Él va a maldizoar. Y por tanto, una de las consecuencias del pecado es ser amaldizoado. Das derecho legal al enemigo de atacarte a ti, atacar tus hijos. Por tanto, la Biblia dice, o la palabra de Dios dice, que Dios visita hasta la tercera generación de los que le aborrecen. Por tanto, mis hermanos, dejan de pecar. Vamos a someter a la palabra de Dios para que andamos bien, para que andemos en paz, para que tenga más tranquilidad con la familia, tenga más tranquilidad con tus hijos, para que tú prosperes en la sociedad en que vives, para que tu familia prospere, tus hijos prosperan. Porque cuando sales del reino del enemigo, el reino de Satanás, para el reino de Dios, ahí ya la palabra, la ley de Dios entra en operación. No puedes más hacer las cosas que hacías antes, porque Dios ahora cuida de ti. Pero si no obedeces a la palabra de Dios, no obedeces a los mandamientos de Dios, tú abres puertas para ti y tu familia, para que el enemigo te ataque y te, ¿cómo se dice?, te amarre, y que te quedas incapaz de progredir en la vida, te quedas incapaz de tener una vida tranquila, una vida buena, una vida de paz. Por tanto, hermanos, busca a Dios y busca andar en las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, meditar en la palabra, alabar a Dios, ir a la iglesia, procurar una congregación para que juntos caminemos con dirección al reino de Dios. Amén. Seigneur, tu es ma source. Et c'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Liziba nazobika nangolu, nazobika nangole, ngolu na yo yespe, yo liziba yo mwana na Nzambe, makasi ya basantu, olonga motema